Mi nombre es José Isaac Álvarez Hernández. Actualmente estudio la carrera de profesorado en enseñanza media y técnico de administración educativa en la Facultad de Humanidades sección Zacapa, bajo el cargo de licenciado Aníbal Roberto Soriano Ramírez. En este video le voy a explicar un poco acerca de la historia de Guatemala comprendida desde el año 1821, después de la firma del Acta de Independencia, hasta el año 2020. La escuela de vacaciones del curso de Historia de Guatemala se dividió en 5 bloques. El primer bloque trataba sobre los primeros 6 años de independencia de Guatemala. Desde 1821, cuando se firmó el Acta de Independencia, el 15 de septiembre, por José Cecilio del Valle, que fue uno de los próceres de la independencia. De 1821 a 1822 estuvo a cargo de Gabino Gaiza, quien fue un gobernante provisionario, seguido de Vicente Felizola, quien estuvo en constantes luchas contra la anexión a México. En 1823 tomó el cargo el doctor Pedro Molina Mazariegos, quien fue considerado por introducir la idea del liberalismo en Guatemala. Seguidamente del gobierno de Vicente Serna, quien gobernó en 1865 a 1871. Fue considerado un gobierno dictador y conservador, adoptando ideas de la Iglesia Católica. Se consideró el gobierno de Vicente Serna por adoptar también ideas del gobierno de Rafael Carrera y Turcios. Vicente Serna introdujo a Guatemala el telégrafo. El bloque 2 del curso de vacaciones de Historia de Guatemala trató sobre los gobiernos conservadores. En él podemos mencionar el gobierno de 30 años de Rafael Carrera y Turcios, que inició en 1844 a 1865. Durante su gobierno se consideró por ser uno de los gobiernos más dictadores de Guatemala. Quiero hacer mención acerca de lo que ocurrió en el gobierno de Rafael Carrera. Además de implementar el alumbrado público en Guatemala, hizo un tratado con Gran Bretaña a cederles una parte de Belice, o más bien todo el territorio de Belice. Este tratado llevaba el nombre de Guayaycinena, el cual decía en su artículo, por así llamarle, la construcción de una carretera que comunicaba desde la ciudad de Guatemala a la ciudad de Belice. Un tratado que jamás se llevó a cabo por no ponerse de acuerdo entre los gobiernos. Al final de todo se perdió dicho tratado y Gran Bretaña se quedó con Belice. El tercer bloque de la Escuela de Vacaciones de Historia de Guatemala habla acerca de la Revolución Liberal de 1871. La Revolución de 1871 fue encabezada por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, de quienes voy a hablar después. La Revolución de 1871 se dio a causa del gobierno conservador de Vicente Serna. El 1 de junio de 1871, Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, con su movimiento revolucionario, ya contaban con 500 personas. Para el 3 de junio de ese mismo año se levantó el Acta de Patricia, el acta la cual tenía firmas para que el presidente Vicente Serna abandonara el poder en ese tiempo. Una de las características de los gobiernos liberales es que los liberales estuvieron en contra de los conservadores. Uno también de las características y logros de esto fue que pudieron lograr que la educación en Guatemala fuera laica, pública y gratuita. También en el gobierno de Miguel García Granados crearon el Ejército de Guatemala. Recorriendo la línea histórica de Guatemala, en 1871 se dio la Revolución Liberal y uno de los principales que encabezaron dicha revolución fue el general Miguel García Granados, que se encuentra acá. Este estuvo en contra del gobierno de Vicente Serna, quien fue... Anteriormente habíamos hablado del gobierno, en donde Vicente Serna era quien manejaba un gobierno totalmente dictador. Entonces, Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios fueron los primeros que encabezaron dicha revolución para darle derrocamiento
al gobierno de Vicente Serna. Miguel García Granados fue un presidente provisionario o temporal, más bien dicho, pero durante su gobierno se dio libertad a la prensa y se empezó a hacer varias reformas, como la educación, que comenzó a ser una educación gratuita, pública y sobre todo laica. En la historia de Guatemala encontramos el gobierno de Justo Rufino Barrios desde 1873 a 1885. Justo Rufino Barrios fue uno de los líderes de la Revolución Liberal del 1871. Acá atrás está el monumento a su conmemoración. Como todo gobierno, tuvo aspectos positivos y negativos en su gobierno. Uno de los aspectos positivos fue que fundó el Banco Hipotecario Nacional de Guatemala. También firmó el acta donde daba permiso a que construyeran el ferrocarril del sur de Guatemala. Justo Rufino Barrios también se ganó el título como el reformador debido a todas las reformas de la Constitución y reformas educativas que hizo también. Justo Rufino Barrios aparece en nuestra moneda nacional en el billete de 5 quetzales. Viendo la historia de Guatemala, nos encontramos la revolución del 44 en 1844 durante el gobierno de Jacobo Arbenz. Durante el Jacobo de gobierno Arbenz se concluyó la carretera de la ruta al Atlántico y también fue conocido por varias reformas, entre ellas la reforma agraria. La reforma agraria consistía en incautación de tierras a la United Fruit Company, que era una empresa que manejaba más del 40% de las tierras aquí en Guatemala. Entonces, todo esto se dio en plena Guerra Fría. Entonces, como que el gobierno de Estados Unidos no le agradó esto y mandó a la CIA a darle golpe de estado al gobierno de Jacobo Arbenz, apoyado por la Iglesia Católica y algunas personas importantes e influyentes de Guatemala. Y fue así como lograron sacar a Jacobo Arbenz del gobierno. Recorriendo la historia de Guatemala desde 1898 a 1920 nos encontramos con el gobierno de Carlos Manuel Estrada Cabrera, quien fue gobernante de Guatemala durante 4 periodos. Se dice que durante su gobierno se cometieron varios crímenes políticos a opositores que estaban en contra de su gobierno, pero fue respaldado por la United Fruit Company, quien era una empresa frutera estadounidense, que también se dice que fue la máxima fuerza económica de Guatemala. Acá atrás está uno de los puentes donde pasaba el tren que transportaba banano, que se cosecha acá en la región del... Según mis investigaciones, la United Fruit Company controlaba más del 40% de las tierras cultivables de acá de Guatemala y de algunos otros países centroamericanos. Esta empresa llegó a controlar tanto política como económicamente al país. Esta línea férrea más bien se comunica con el ferrocarril de Puerto Barrios. Recorriendo la historia de Guatemala, en 1960 nos encontramos con el inicio del conflicto armado en Guatemala, que dejó como saldo decenas de personas fallecidas por culpa, se podría decir así, del gobierno en ese entonces, que eran grupos militares que gobernaron el país y que pues más adelante pues en la historia de Guatemala se conoce que cometieron genocidio durante el gobierno de Efraín Ríos Montt, el cual la Corte de Constitucionalidad denegó que así fue el genocidio aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces fue hasta 1996 que se terminó el conflicto armado. Fue un conflicto de 36 años y quien firmó los acuerdos de paz fue el presidente Álvaro Arzú Irigoyen. En 1996, después de las firmas de los acuerdos de paz, Guatemala no ha vivido ninguna guerra de conflicto armado interno. Desde ese entonces, cuando se logró hacer un tratado de paz con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, no se ha vuelto ninguna polémica de esa índole. Han pasado demasiados partidos políticos y gobiernos, como desde Alfonso Portillo, Óscar Berché, Álvaro Colón, hasta en el 2015 cuando se creó una polémica con el gobierno del Partido Patriota Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti, cuando
se le llamó en septiembre una revolución ciudadana en contra del gobierno corrupto implicado en varios casos como la línea, agua mágica y narcotráfico. En 2016 asumió el cargo el presidente Jimmy Morales, quien en su eslogan en la publicidad electoral usaba la frase ni corrupto ni ladrón. Pero de eso se encargó la CICIG en desmentirlo, porque ya que sabemos muy bien de que el gobierno de él fue un gobierno corrupto. Y más que todo fue un títere. Entonces hablemos del por qué Jimmy Morales no quería la CICIG. Muy bien que el hijo de Jimmy Morales, juntamente con el hermano del presidente, estuvieron acusados de lavado de dinero. Entonces, por eso el presidente no le convenía que la CICIG siguiera haciendo su trabajo. Sabemos muy bien que esta entidad se encargaba de desmantelar todas las organizaciones ilícitas de acá de Guatemala. Entonces, en agosto hizo una junta en la cual asistieron su gabinete de gobierno y personas del Ejército de Guatemala, y en una transmisión en vivo declaró de que la CICIG tenía hasta septiembre para irse del país y declaró a Iván Velázquez no grato para el país, y es así como se deshizo de dicha institución. El año 2019 se vistió de gala gracias a las elecciones generales que tuvieron lugar el 10 de septiembre del año 2019. Elecciones que se dieron a segunda vuelta junto al doctor Alejandro Yamatei y Sandra Torres. Sabemos muy bien que en estas elecciones, en la primera vuelta, hubo corrupción y siempre sabemos que desde el Tribunal Supremo Electoral se cometieron todo eso. Muy bien que Sandra Torres no era grata para las elecciones presidenciales que se dieron lugar en el año 2019. Sabemos muy bien que ella se divorció de su ex marido Álvaro Colón para poder llegar por la guayaba, como se le hace mención en el libro de Jorge Serrano Elías. Entonces ella, tras la ambición, decidió divorciarse de Álvaro Colón e incluso se reeligió varias veces, y sabemos muy bien de que no ganó en la segunda vuelta. Entonces, hablando sobre el Tribunal Supremo Electoral, sabemos que ella influyó sobre ello por el número de votaciones. En el año 2020 asumió la presidencia el doctor Alejandro Yamatei, quien ganó las elecciones pasadas con el partido Vamos. Entonces, hasta el momento no se ha hecho mayor cosa debido a la pandemia que se vive a nivel mundial, el coronavirus o COVID-19, como usted le llame. El 13 de marzo del año 2020 ingresó el primer contagio de dicho virus a Guatemala. Actualmente el gobierno se ha encargado de mantener los números de infectados, aunque se han elevado. Actualmente están construyendo hospitales temporales para manejar la situación del país, y hasta el momento es lo que el doctor Alejandro Yamatei ha logrado realizar en su gobierno de gestión. Y gracias.